sacar la glucosa, cortar sus enlaces para que pueda liberar la glucosa. Ese glucógeno, si está en el hígado, ¿dónde vaya a parar? En cualquier tejido que necesite. Si ese glucógeno está en músculo, ¿dónde vaya a parar? Solo puede usar en el músculo. ¿Y por qué es tan importante el músculo? Cuando nosotros pensamos en músculo, pensamos en bombadão, así bien, músculo. Pero en realidad el músculo en sí, imagínense, nosotros no podemos tragar si el músculo no está funcionando bien. Imagínense. No podemos deglutir, no podemos tragar si el músculo no está en condiciones. Entonces, para que esté, no te olvides lo que vas a preguntar, para que el cuerpo esté en condiciones necesita que siempre tenga energía. E essa glucosa, por exemplo, se ela está no músculo liso, numa área tradicional, no músculo esquelético, ela vai de uma área do músculo a outro ou ela não se transiciona de um tipo de Sí, todo el músculo recorre. Todo músculo recorre. Soy sí. Recorre todo el músculo. Todo lo que sea tejido muscular se encuentra justamente eso. Todo lo que sea tejido muscular. ¿Cuál es el inconveniente del almidón? En la forma práctica. El almidón es uno de los villanos de nuestra nueva generación de diabéticos. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraguay nuestra alimentación es muy fuerte con mandioca, por ejemplo, y es puro almidón. Entonces nosotros cuando el paciente paraguayo llega a 35, 40 años, todo su cuerpo está dopado de almidón. Entonces el cuerpo tiene una sobrecarga de moléculas de carbohidrato. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Va a desarrollar algo que se llama resistencia a insulina. Y una vez que tenga resistencia a insulina, ¿qué le va a pasar a nuestro paciente? Va a tener diabetes. ¿Qué tipo? Tipo 2. Tipo 2. Entonces, es una epidemia sin que sea contagiosa. En cantidades se habla de diabetes, justamente, porque tenemos valores muy altos. Quizás ustedes, cuando terminen su carrera, no existan más tantos diabéticos. Ahora con Tirce y compañía, ¿verdad? Capaz que termine. No creo así totalmente, pero puede haber una gran posibilidad. ¿Hijo? Azúcar tradicional. Tu azúcar tradicional... el azúcar refinado. El azúcar refinado altera directamente las proporciones de carbohidratos y por consecuencia va a alzar. ¿O quieres comparar con almidón? Tu almidón tiene, la mayor parte de las células tienen una capacidad para sintetizar el almidón, pero el almacenamiento de este está en lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de comparar, la concentración es la que depende. Sí, porque ese nosotros comemos mucho más. Paraguayo no es loco por dosis, es loco por mandioca, por fideo. Comemos mucho borí. ¿Saben lo que es borí? Borí es pelotita de maíz. Borí. ¡Ay, qué delicia! Y vellú. Galletitas de cementerio, porque no comemos mucho galletitas finas. Nosotros paraguayos no comemos cosas finas así. Remolacha no es mucho de nosotros. No es. Paraguayo no te consume mucho. Incluso nosotros los diabéticos se nos limita el consumo de remolacha. No es prudente. ¿Remolacha qué es para ustedes? Acá. Justamente por su concentración elevada, ¿verdad? Hace que su almidón sea alto. Y ese almidón. En realidad ningún alimento es malo. El problema es la concentración, la cantidad. No existe. Gente, todo el mundo me pregunta, doctora, y la gente que te ve gorda dice, ¿por qué no probas tal cosa? ¿Por qué no haces, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ayuno intermitente. Hace ayuno intermitente. O si no dice, ¿por qué vos no probas? Es algo que tienen que tener en cuenta. No existe la mínima posibilidad de que un tipo de alimento sustituya todo lo demás. O sea que no es malo la mandioca, el problema es que el paraguayo no comemos un pedacito, comemos un kilo.
¿Entiendes? Ese es nuestro problema. Se eu faço hoje Vas a usar, ahí está el tema. Escuchen vos, ayuno intermitente si se hace, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas? Ahí está. ¿Y qué querés hacer con ese paciente? ¿Vos querés que ese paciente haga lipólisis o vos querés que haga uso de glucógeno? Si querés que haga uso de glucógeno, ¿cuál es la ventaja? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer el ayuno intermitente? Suelen escuchar que es 16 horas. ¿Sí? ¿Verdad que suelen escuchar? Algunos hacen incluso 18, 20, 24. ¿Y qué es lo que está haciendo a su cuerpo? Está haciendo que su cuerpo use todas las reservas. Y nuestro cuerpo funciona así: glucosa en primer lugar, después usa glucógeno. Usó todo glucógeno, ya se tira por el lípido. ¿Y dónde están los lípidos? En el tejido adiposo. En el tejido adiposo. Y va a lanzarse ahí para que pueda hacer lipólisis, que rompa la grasa para que pueda utilizar eso como fuente de energía. Solo que si pasa mucho tiempo, tiene en contrapartida la formación de cuerpos cetónicos. Y cuerpos cetónicos son una energía alternativa, pero cuando está muy alto, ellos son tóxicos también. Va a producir una cetoacidosis en el paciente. Cetoacidosis en el paciente. Entonces, no existe. Si uno dice, no, yo voy a hacer ayuno intermitente, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Qué es lo que está haciendo contigo? Los mejores nutricionistas son aquellos que manejan y dominan bioquímica. Glucosa, glucógeno y después ya va a ser lipólisis. Lipólisis. Pasando. Ella ya quiere hacer. Claro, es de conocimiento general, ¿verdad? Para usar. Cuando se usa todas las reservas de glucógeno, que nosotros estaríamos diciendo pasando ya las 12 horas, usa ya gran parte del glucógeno. Entonces comienza ya a trabajar para que pueda. No se olviden que, ¿por qué el cuerpo va eligiendo las energías? Porque tiene que mantener siempre en condiciones el cerebro. Tiene que mantener todo lo demás. Tal es el caso, gente, que nuestro paciente que tiene muerte cerebral, ¿verdad? Una vez que decimos que se firma muerte cerebral, todo lo demás no importa que esté funcionando. El corazón puede estar a full, el pulmón está súper bien, pero ya no funciona. Entonces todo lo demás va a colapsar. Y ahí esa es la base fundamental del principio del uso de la transfusión o trasplante de órganos, ¿verdad? Justamente por eso. Entonces, todo el cuerpo de nuestro paciente, toda la energía es para mantener esto en condiciones. Esto está en condiciones, lo demás vamos haciendo que funcione. Esto termina de funcionar, no hay ondas que estén organizando el cerebro, entonces se declara una muerte cerebral y se lleva justamente a que todos los órganos disponibles puedan ser utilizados. Ustedes son donadores. Acá en Paraguay, si tienen cédula, ustedes ya son donadores. Entonces ya son donadores. Si tienen cédula paraguaya, ustedes son donadores automáticamente. En Paraguay... y la verdad que yo no sé cómo sería allá, pero acá en Paraguay todos los que tenemos cédula son, incluso... Aquí todos Sí. até demonstrarem Exactamente, hasta sí. Se tu não é doador, até demonstrar ¿por qué? Quando você é maior, você vai renovar, você vai Aham. dar se você quer ser doador ou não. Ah. Você pode falar sim ou não. E vai estar pensado na sua identidade. Você não mostra assim, né? Nosotros sí, donadores. Não mostra, não. Mas no Sistema Nacional de fica no Sistema Nacional. Então, tipo, se a pessoa procurar seu nome lá, vai aparecer doador de órgão. Y ustedes no son, acá no hay. 1, 2, 3, 4. Los demás no son, o no saben. Quem não sabe, não é. No es, entonces no es. Pero no tienen cédula paraguaya ustedes. Y cuando usted ve ese donador, aquí. Aí pra morre do ladinho, cada coisa. No me acuerdo. Gostei. Quando acontece ao contrário, a pessoa ela é compulsiva alimentar. Por exemplo, pessoas que têm sonambulismo e com
alterações na base alimentar aqui. Os sonâmbulos vão e comem leite condensado, por exemplo, dormindo. O que acontece com o que corpo fica sem esse tempo de Con sobrecarga. Ahí tiene sobrecarga. Entonces, tu paciente, ¿qué le va a pasar ahí? Su glucosa va a estar súper alterada. Su glucosa sube. ¿Qué va a pasar? Páncreas grita. Páncreas, desesperado. ¿Qué va a hacer páncreas? ¿Va a activar a quién? ¿A quién va a activar páncreas? A la insulina. La insulina, va a activar la insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Va a intentar bajar la glucosa. Comienza a mandar mucha insulina para bajar la glucosa. Fue tanta la cantidad de glucosa, la insulina ya no puede más hacer nada. Entonces ahí se va a desarrollar resistencia a insulina. Resistencia a insulina. Ese es un proceso que nosotros en médica clínica le llamamos prediabetes. Prediabetes. Pero ese así como tal, prediabetes, nosotros le conocemos con otro nombre más técnico, síndrome metabólico. Síndrome metabólico. ¿En qué consiste el síndrome metabólico? Ese voy a sacar en el examen. Vos, chira. Metabólico. Síndrome metabólico. El paciente tiene presión arterial elevada, tiene obesidad, tiene circunferencia del abdomen mayor a lo requerido, ¿está bien? ¿Qué más tiene? Su glucosa está elevado, pero no tiene diabetes todavía, no diabetes. ¿Qué tiene también? Perfil lipídico alterado. Por eso se llama síndrome metabólico. ¿Qué significa eso? Que tiene varias características clínicas. ¿En quién pensaron? Sí. Las características generales tiene presión alta, tiene obesidad, pero la obesidad tiene que ser registrada como aumento. El valor de la circunferencia del abdomen está directamente relacionado con la posibilidad de alteraciones a nivel cardiológico. Mas tem como uma pessoa ter essa síndrome sem ser obesa? ¿Sabe qué es lo que te insisto? Y así por qué. Porque la Organización Mundial de la Salud, la ADA, son entidades que regulan y dice, si 3 de esto tiene, ya es síndrome metabólico. No necesariamente los 5 o los 4. Tiene 3 de ellos y ya es síndrome metabólico. ¿Cuál es la alteración más importante para esto? Justamente que tu paciente llegue a diabetes 2, tipo 2. Entonces, síndrome metabólico es una alteración del metabolismo del paciente. Ya es una consecuencia esto, ya tiene consecuencias. Actualmente nuestro paciente no viene con diabetes no más. Ya viene con complicaciones. Y otra cosa muy importante, vuelvo a decir, aquí el paciente tiene glucosa elevada, pero no es diabético. Si acá ya se confirma diabetes, entonces ya no es síndrome metabólico. Es un paciente diabético con complicaciones ya. A senhora descreveu todos os sintomas que minha mãe estava tendo. Minha mãe estava sonâmbula e ia de noite, não se lembrava de nada, às vezes acordava assustada, ia comer leite condensado assim, na geladeira. E guarda dela, é guardar. Eu já não comprava mais. E aí agora ela canetinha, já emagreceu, perdeu circunferência abdominal, tá ¡Qué bien! Eso es bueno. Entonces está funcionando. ¿Ustedes conocen gente que está usando Tirce y que está funcionando? Sí, funciona. ¿Cuánto tiempo? ¿Más de un año, menos de un año los pacientes que ustedes conocen? Menos de un año. Y bueno, vamos a ver. Entonces, yo creo que los resultados finales van a salir en 5 años. En 5 años recién vamos a ver, porque yo ya tengo edad suficiente para decirle que varias técnicas, por ejemplo la
La bariátrica, según la Organización Mundial de la Salud, es una de las estrategias para hacer que el paciente diabético pierda las características justamente de un paciente diabético, pero nunca deja de ser diabético. Pero ella no dejó de ser diabética, ella es una diabética controlada, ¿entiendes? Porque la diabetes tipo 2 no tiene cura. A minha mãe, doutora, do Natal, dia 24 de dezembro, até agora ela perdeu 12 centímetros de circunferência. ¡Ay, qué bien! Eso motiva, 12 es mucho, gente. 12 es mucho. 10 quilos. 10 kilos ya. Aumentou a porcentagem de músculo dela de 24,8 para 27,5. ¿Cuánto sería? Ahora estamos en qué mes? ¿Abril? ¿Verdad? Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses, en 4 meses. Só que a minha mãe tá certinho, ela é educadora física. A ella es otra cosa. O sea, un ser humano como yo. Não, mas é que a minha mãe, o problema dela é que ela trabalha muito. Então, a senhora, mesmo da senhora, minha mãe trabalha das 6, 7 da manhã até umas 9, 10 da noite. Esa es nuestra principal excusa. Nosotros somos así, sí, porque trabajamos de más. Lo que pasa es que nosotros somos una generación de mujeres que se nos inculcó, tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Y muchas veces no cumplimos. Almidón. ¿Qué tenemos con el almidón? El almidón contiene tipos de polímeros de glucosa. Ojo, el almidón también es glucosa más glucosa más glucosa, pero es un tipo de glucosa. ¿Y qué tipo? La amilosa y la amilopectina. Es lo que forma el almidón. ¿Sí? El almidón está compuesto de la amilosa y la amilopectina. La amilosa es lineal y la amilopectina tiene ramificaciones. Cuando hablamos de la amilosa, su enlace glucosídico está entre el carbono 1 y el carbono 4. Porque ese es el lineal, carbono 1 y carbono 4. Ese es el tema de examen, gente. Sí o sí, marquen eso. Y para cuando es ramificación, su enlace hace en carbono 1 y carbono 6. Cuando hace ramificación, va a ser en su carbono 1 a carbono 6. La amilopectina es la que tiene ramificación. La amilosa es lineal y cuando es lineal, ella usa alfa 1 a 4. O sea que el carbono 1 se une con el carbono 4 de la molécula siguiente. Y cuando es a nivel de ramificación, va a usar su enlace 1 y 6. 1 y 6. Carbono 1 se une con el carbono 6 de la molécula siguiente para hacer la ramificación. Para hacer las ramificaciones. Aquí tenemos a nuestro glucógeno. ¡Qué lindo glucógeno! Esta es la estructura que van a encontrar en todos los libros de bioquímica del glucógeno, donde nosotros tenemos el glucógeno, es el polímero de reserva más importante de las células animales. Lo mismo se aplica a los seres humanos. El glucógeno tiene subunidades de glucosas que están unidas con el enlace 1,4. ¿Qué significa el enlace 1,4? Un carbono con el carbono 4 de la siguiente molécula, ¿verdad? Y sus ramificaciones, o sea que yo tengo mi cadena lineal, tengo la cadena lineal y esa cadena lineal comienza a ramificarse. Esa ramificación lo va a hacer en alfa 1 a 6. ¿Qué tenemos aquí? ¿A cada cuánto? A cada 8 a 12 residuos. ¿Qué significa eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí comienza a ramificarse. ¿Sí? Puede ser de 8 a 12 y comienza a ramificarse. No es que se ramifica en cualquier lugar. Tiene puntos específicos donde puede hacer el proceso de ramificación. ¿Para qué se ramifica nuestro glucógeno? Para guardar más glucosa, para compactarse más. Imagínense si es solo lineal.
Si es solo lineal, va a ser menos cantidad de glucosa. A pesar de todo, es una cantidad significativa la que se está guardando, entonces se tiene de forma de ramificaciones. Las ramificaciones. O código é lindo. Es muy lindo. Es Acho que tá falando que o ácido assim, tipo, a amilopectina de 1 a 4 também. Sí, porque los dos son amilopectina y amilopectina es la ramificación que usa el almidón. El almidón y el glucógeno son formas de almacenar glucosa. El almidón es para almacenar glucosa ¿dónde? Vegetales. Y el glucógeno es para almacenar glucosa en animales y seres humanos. Y por eso cumple la misma regla, ¿sí? Cumple la misma regla. Aquí nosotros tenemos, y ya dijimos que va a ocurrir un proceso de, el hígado va a almacenar la glucosa en forma de ¿qué? Glucógeno, forma de glucógeno. Ahora bien, para que se forme el glucógeno va a aparecer glucogénesis. Glucogénesis, que es formación de glucógeno. Glucogénesis y formación de glucógeno. Ese glucógeno, una vez estructurado, ¿cómo se estructuró? Glucosa más glucosa más glucosa. Cuando es lineal es carbono 1 con carbono 4, carbono 1 con carbono 4, y así se va uniendo para hacer la cadena lineal, pero ese se va a ramificar, y para ramificar usa el enlace 1 con el 6, 1 con el 6. ¿En cualquier lugar puede ramificarse? No, en residuos específicos. ¿Cuáles son sus residuos? 8 a 12, 8 a 12. Entonces, una vez que está en el hígado, ese glucógeno debe ser nuevamente liberado. Debe ser liberado. ¿En qué momento se va a liberar? Ayuno, muy bien. El paciente entró en ayuno, entonces no va a hacer glucogénesis. ¿Qué va a hacer? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Glucógeno-lisis, se va a romper el glucógeno para poder liberar ¿qué cosa? ¿Qué va a liberar ese? Glucosa, glucosa. Entonces, glucogénesis va a formar glucógeno a partir de glucosa. Y glucogenólisis va a romper glucógenos para liberar glucosa. Parece trabalengua, pero es muy importante que manejen eso. Es muy importante que manejen eso. Nosotros estuvimos viendo justamente las cadenas lineales y las ramificaciones, cómo se va a dar. Las cadenas lineales y la ramificación. El punto de ramificación se da entre alfa 1 y 6. Esa ramificación que permite que el glucógeno pueda contener mayor cantidad de ¿qué? ¿Mayor cantidad de qué va a contener? Glucosa, mayor cantidad de glucosa. Este es muy interesante, es un resumen muy bueno. Este número 14 es un resumen muy bueno, donde nosotros podemos ver la diferencia entre los dos. Cuando hablamos a nivel vegetal, la amilopectina tiene sus residuos, sus ramificaciones entre 24 a 30 residuos. Y nosotros, el glucógeno es de 8 a 12. El residuo donde se va a hacer la ramificación. ¿Dónde se va a hacer la ramificación? Pregunta, dice ahí, ¿por qué razón la glucosa no se almacena en forma monomérica? ¿Qué significa monomérica? Voy a guardar glucosa. ¿Por qué no puedo guardar solo glucosa? No es estable. Muy bien, Pablito, qué buen médico bioquímico va a ser. Tiene que ser posgrado en biología molecular. Y después llamame y decirme, doctora, voy a ganar mi premio Nobel, vení en la fiesta. ¡Ay! Yo me voy a ir ahí. ¿Por qué no puedo soñar, Gostu? Entonces, ¿por qué le pasa esto? Justamente porque la glucosa, ¿se acuerdan que la glucosa, para que sea estable, ella incluso se forma en forma de
anillos, ¿verdad? Y acá ella, como glucosa como tal, no se va a poder almacenar correctamente porque no va a estar estable. ¿Qué necesita? Unirse a otra glucosa. Se va a unir a otra glucosa para estabilizarse. Para tener más concentración de glucosa en forma de glucógeno, ¿qué hace? Se va a ramificar. Se va a ramificar. Entonces con eso nosotros vemos que realmente sucede con nuestro paciente. Acá, con respecto a no es estable, va a ser una alteración con respecto a la concentración osmótica. La concentración osmótica aumentaría peligrosamente la presión osmótica, sería menos eficiente para el control energético. ¿Qué significa que sería menos eficiente para el control energético? ¿Cómo sucede el control energético? Los tiempos, ¿verdad? Hace alimentación, tiene periodo postprandial. Después termina su proceso postprandial, ¿qué va a entrar? Va a entrar en un proceso de ayuno. Todo eso hace justamente que se tenga un control energético. ¿Cuánto necesita usar? ¿Qué necesita usar? Si nosotros teníamos disponible glucosa en todo momento, ese control se va a perder. Yo necesito anotar cuánto tengo guardado de glucógeno para poder utilizar correctamente. ¿Qué más vemos? Podría causar daños celulares por reacciones químicas indeseadas. La glucosa como tal es tan perjudicial que nuestro sistema de salud tiene la diabetes como una de las patologías más graves que hay. Ustedes se acuerdan, no sé si se van a acordar del tiempo de COVID, cuando decían, por ejemplo, las informaciones, pacientes con diabetes tienen mayor posibilidad de complicaciones. Y la gran mayoría de nuestros pacientes que hicieron óbito eran obesos y tenían diabetes. La gran mayoría. Acá es muchísimo, pero ahí ya les digo una cosa. Si el paciente tiene diabetes, ya no es más síndrome metabólico. Ahí ya es diabetes con complicaciones metabólicas. Ya no es síndrome metabólico. Síndrome metabólico es el antecedente, es el previo para que el paciente desarrolle justamente diabetes. Pero diabetes es impresionante la cantidad que tenemos. Este le va a servir como para que puedan relacionar lo que estuvimos viendo. Nosotros vimos justamente homopolisacáridos cuando tiene función estructural y hablamos justamente de la quitina, ¿se acuerdan? Vimos la quitina que está presente en exoesqueletos. También tenemos heteropolisacáridos con función estructural, como por ejemplo los peptidoglucanos. Ahí aparece agar. ¿Ustedes están dando micro o todavía no? ¿Ustedes ya hicieron agar? Ok, entonces justamente el agar es un heteropolisacárido. ¿Y qué es lo que le da el agar? ¿Para qué se usa agar? ¿Para qué se usa agar? Es el agar tiene fundamentos nutricionales que permiten que pueda crecer ahí el microorganismo que ustedes desean. Y existen diferentes tipos de cultivo por eso, porque dependiendo de qué microorganismo ustedes quieren que crezca, van a hacer. ¿Hicieron ya antibiograma? Ajá. Sí. ¿Y para antibiograma ya hicieron? Antibiograma hacemos a la par que hacemos los cultivos. Para verificar, en el cultivo se colocan los antibióticos. Son pequeños puntos que se colocan en el cultivo y dependiendo de qué microorganismo se forma o se sale de ese, ahí vamos a ver las reacciones que son propicias al antibiograma. ¿Y qué es un antibiograma? Nosotros le damos a ustedes, señor, acá vos tenés, por ejemplo, esta bacteria que se cultiva es sensible a X antibiótico, es resistente a X antibiótico, ¿entienden? Por ejemplo, los microorganismos más resistentes que tenemos son justamente los que están en infecciones intrahospitalarias. Son los más resistentes y ahí se van probando, se van aplicando los antibióticos cada vez más fuertes, ¿verdad? Justamente para evitar que se complique el paciente de ustedes. A ver, celulosa.
Quitina es exoesqueleto. 22. Diferencia entre celulosa y quitina. Manejen eso, por favor. La mureína es muy conocida porque es uno de los componentes de las paredes de las bacterias. Entonces, sí tiene su importancia porque este peptidoglucano es conocido más bien como mureína. ¿Y por qué es tan importante? Porque estas bacterias, al conocer su estructura de las paredes, se pueden hacer formulaciones farmacéuticas para que se puedan romper esos enlaces y evitar que esas bacterias puedan proliferar. La gran mayoría de las bases bioquímicas se aplican otra vez en farmacología. ¿Usted tiene farmacología en el cuarto o en el quinto semestre? Quinto, muy lindo. Farmacología es espectacular. Van a divertirse mucho con eso. Ojalá que tengan un buen profesor. Peptidoglucano, les voy a mostrar dónde tengo. Acá, 25. Este sí. 25. Ahí vas a tener la diferenciación. Así. (27) Agar se usa para formar una superficie adecuada para el crecimiento de colonias bacterianas. Este es algo práctico y algo que ustedes pueden usar en su día a día, ¿verdad? Otro uso comercial es la fabricación de cápsulas que contienen vitaminas y otros fármacos. El material de agar seco se disuelve fácilmente en el estómago y es metabólicamente inerte. Estas aplicaciones de agar, siendo un carbohidrato, es de importancia para la parte médica, donde se puede usar agar justamente como medio de cultivo y también se usa su principio fundamental para asegurar el consumo de vitaminas sin lesionar justamente otros órganos. Y ahí volvemos con el tema de vitaminas. Vitaminas no deben ser consumidas si no se sabe la concentración de lo que ustedes están consumiendo. El problema es cuando se relaciona vitamina con bienestar. Existen reacciones químicas que necesitan de vitaminas, pero esas vitaminas nuestro cuerpo tiene en concentraciones básicas, ya sea de alguna forma. Entonces eso va a hacer que esto sea realmente práctico para ustedes. Ni Dios, no quiero ni imaginarme qué hacen ahí. Acá. Eu também, Rebeca, tem copo, tipo assim, não tinha água, daí tipo, beber com coca, faz mal. Uma vez não vai matar, mas todo dia não dá. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a tener condiciones de poder metabolizar rápidamente eso. Y si se repite mucho, ese es el inconveniente, ¿verdad? El cuerpo está diseñado para poder metabolizar ciertas moléculas. Incluso cuando nosotros no podemos metabolizar, algún microorganismo en nuestro cuerpo lo hace. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de la rafinosa? La rafinosa, por ejemplo, nosotros no tenemos enzimas para poder consumir, pero nosotros tenemos las bacterias que hacen, mi corazón. El agar en sí va a permitir que las paredes de la cápsula están hechas de agar. Las paredes de la cápsula y dentro va la vitamina para asegurar que no le haga daño al paciente. Para eso es lo que se usa el agar. Entonces, el agar vos podés usar como medio de cultivo o podés usar como las paredes de la cápsula que contienen las vitaminas.
Para romper la pared necesita un Sí, y cada proceso enzimático es una enzima específica. que es la protección de las bacterias. Ujú. Así mismo es. Glucosaminoglicanos. Dentro de los glucosaminoglicanos aparecen los que son no sulfatados y los sulfatados. En los no sulfatados aparece ácido hialurónico. ¿Ese le suena? ¿Suena ese ácido hialurónico? El ácido hialurónico es conocido por su uso en la parte cosmética, asegurando la calidad de ciertos procesos. Sin embargo, existe, o sea, el ácido hialurónico en sí es una forma de carbohidrato. Después tenemos justamente los que son los glucosaminoglicanos, que son sulfatados. Dentro de esto, el que es de mayor conocimiento es la heparina. ¿Y la heparina qué es? Es un anticoagulante. Este anticoagulante puede ser utilizado como tratamiento farmacológico o también puede ser utilizado en algunas reacciones en los laboratorios para evitar que la sangre que fue extraída coagule y que se pueda hacer los análisis requeridos, ¿verdad? Acá nosotros podemos ver justamente cómo se da la distribución de este tipo, porque este ya es un carbohidrato complejo. Es un carbohidrato complejo porque ahí tiene, por ejemplo, amino. Si tiene amino, ¿qué tiene? Tiene aminoácido en su estructura. Entonces, eso le hace. En este caso, tiene aminoácido y una heparina que tiene en su estructura carbohidrato, aminoácido y que tiene sulfatos. Tiene sulfato. Entonces, este es un carbohidrato complejo, extremadamente complejo. Es un carbohidrato extremadamente complejo. Sí, es un carbohidrato complejo. 30-31 es el resumen de eso. Cuando tiene justamente a su estructura sulfatos. ¿De dónde vino los sulfatos? De un ácido sulfúrico. Viene eso. Y ahí nosotros vemos justamente la clasificación de ellos. Tenemos glucosaminoglicanos no sulfatados y los sulfatados. Ácidos também parte são carboidratos. No, ese ácido en particular, porque los ácidos, pues, no se olviden que tenemos varios tipos de ácidos orgánicos, inorgánicos, ácidos grasos, por ejemplo. Los ácidos grasos, nuestro mismo cuerpo puede también sintetizar, puede producir. Entonces, este ácido hialurónico es un carbohidrato complejo. Eu não tô gordo, eu tô cheio de ácido. Depende de qué ácido sea. Depende. Qual desses a gente só heparina? No, la heparina es la más importante, pero ahí va a aparecer como clasificación. Conocer como clasificación qué está dentro de ese y qué está dentro de lo otro. Eso es lo que tienen que saber, ¿está bien? Acá tenemos el ácido hialurónico con hasta 50.000 repeticiones. Hasta 50.000 repeticiones de la unidad disacárida básica. Y va haciendo una estructura extremadamente compleja, porque nosotros justamente dijimos eso, que se trata de una estructura muy compleja, por eso es un carbohidrato complejo. A ver qué más tienen que salir de acá, saber de acá. Su estructura son formas de disoluciones transparentes y muy viscosas que sirven para lubricante en el tejido sinovial de las articulaciones. Confieren consistencia gelatinosa al humor vítreo del ojo de los vertebrados. Y puede tener un aspecto vítreo o translúcido. Eso es cuando está bien el ácido hialurónico a nivel de los animales. Ver.
sepan las funciones. 34, marquen funciones, por favor. Funciones. Por ejemplo, el sulfato de dermatán constituye de la piel, también está presente en los vasos sanguíneos y en las válvulas cardíacas. En este polímero, muchos de los residuos del gluconarato presentes en el sulfato están reemplazados por un epímero. Un epímero es una molécula similar a la isomería, solo que en un punto específico. O sea, es epímero, solo en un punto específico. 36, la función de heparina. No, 36 necesito heparina. Su función. Este 37 es solo para que ustedes tengan conocimiento general. No. Acá, estos son términos que suelen confundir. 39. Diferencia entre proteoglucano, proteína más glucosa, ¿verdad? Proteoglucano, glucógeno. Y glucoproteínas. Tiene una diferencia, pareciera la misma cosa. Proteoglucano y el otro es glucoproteínas. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que quiero llegar? 39. ¿Están viendo? Fíjense, cuando hablamos de características de proporción, cuando es proteoglucano, tiene mucho carbohidrato y poca proteína. Pero cuando es glucoproteína, tiene mucha proteína y tiene poco carbohidrato, para hacer una comparación con los dos. Pareciera la misma cosa, porque en realidad es carbohidrato y proteína, solo que sus proporciones varían. Acá tenemos tipo de azúcar. Nosotros tenemos acá a los glucosaminoglucanos y allá tenemos oligosacáridos cortos y ramificados. Es una diferencia muy importante. Acá en la función, los proteoglucanos son estructural, soporte en matriz extracelular. Las glucoproteínas son de reconocimiento, señalización y función en membranas. Entonces, bien definidas las diferencias. Parecen mucho porque están compuestos de las mismas moléculas, pero son diferentes de acuerdo por la función mismo que cumple. Los ejemplos. Estos son los ejemplos. Acá aparecen las hormonas y aparece inmunoglobulina, y las enzimas también aparecen dentro de ese grupo. Esto repite. Este sí, 44, albúmina. 44, albúmina. Marquen por favor su función, la función de la albúmina sérica. La albúmina sola, gente, es una proteína. La albúmina sola es una proteína. Pero acá nosotros le estamos estudiando a la albúmina cuando entra en contacto con carbohidratos. ¿Está bien? Entonces eso es lo que quiero que se fijen ahí. Ya les prometí que voy a terminar, no se preocupen. 46. Glucolípidos. Función con relación al cerebro y las neuronas. Función con relación al cerebro y las neuronas. ...47 en forma de caso clínico. Ustedes ya saben cómo sale. En forma de caso clínico. Entonces acá van a ver que se relaciona con qué. Glucogenosis. Conjunto de enfermedades metabólicas caracterizados por trastornos metabólicos en glucógeno. Entonces, el paciente puede tener alteraciones a nivel de glucógeno. Y ojo, existen 10 enfermedades específicas.
10 enfermedades, que no, claro que no vamos a entrar ahí, solo que necesito que entiendan que el paciente también puede tener alteraciones a nivel de glucógeno. Entonces entra dentro de esse proceso. E quais assim mais. Ustedes lo que tienen que saber es que, por ejemplo, yo le coloco como caso clínico, paciente tiene alteración a nivel de glucógeno, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar al paciente? El paciente va a tener alterado la concentración de glucosa. Entonces, cuando entra en ayuno, él no va a tener energía suficiente para realizar las funciones. Claro, va a tener un proceso de decaimiento, va a tener un proceso diferencial, ¿está bien? No se preocupen, yo les voy a pasar algunos casos para que ustedes puedan relacionar con eso, ¿les parece? Então, esse daqui é só para saber sobre glucogênose, não tolerância à glucose. No, todas las enfermedades que están ahí, cualquiera de ellas va a ser parte del proceso, cualquiera de ellos. Cuando hablamos de enzimas relacionadas con carbohidratos, generalmente siempre va a aparecer acá la alfa-amilasa. La alfa-amilasa, ¿por qué? Porque la alfa-amilasa es la que rompe la cadena lineal de la amilasa, dejando libres las moléculas de glucosa y maltosa. Glucosa y maltosa, ¿por qué? Porque acá hay un disacárido. Acá hay un disacárido, acá no hay un monosacárido, un disacárido. Y justamente eso es lo que... Esto seguro que ya vieron ya en fisiología. ¿Será? Solemos dar a la par, con fisiología se suele dar a la par. 48, esta es la estructura que ya vimos, todos ya saben esto. En el 51, sépanme las enzimas que actúan ahí. En el 51 manejen las enzimas y qué hacen cada una de las enzimas. 51, manéjenme las enzimas y sus funciones. Ahí está. Manejen su resumen de este. Este tiene muy buen resumen, ¿está bien? Y con eso terminamos carbohidratos. Fue muy cansativo carbohidratos, pero es muy lindo. Manéjenme glucólisis. Glucólisis, sepan de carbohidratos, tienen que saber glucólisis, tienen que saber glucogenólisis y glucogénesis. Son 3 vías diferentes. ¿Ustedes qué tienen que saber de eso? ¿Cómo empieza y cómo termina? Yo no les voy a pedir las enzimas porque eso nosotros vamos a ver en bioquímica 2. Ustedes lo que tienen que manejar es glucólisis. ¿Cómo empieza una glucólisis? Con glucosa. ¿Y termina en qué? ¿En qué terminaba una glucólisis? Piruvato, ¿se acuerdan? Piruvato, termina en piruvato. Una glucogenólisis. ¿Con qué empieza? ¿El rompimiento de quién? Glucógeno. Glucógeno. Exactamente, para terminar en glucosa. Y una glucogénesis, glucogenogénesis, que es glucosa que se va a transformar en glucógeno. ¿Entendieron? Eso es esencial para ustedes. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante entonces el lunes.